Saludos, Dios le bendiga en este día. Estamos con un comentario más acerca del diezmo. Acá te muestro un gráfico del diezmo que lo vamos a ir viendo de a poco, pero antes de eso, antes de comenzar a ver este tema tan controversial, lo primero que tenemos que decir es que el dinero existía 1400 años antes de Cristo, ya que hay muchos que enseñan a diezmar y dicen de que el diezmo en la antigüedad era en alimentos porque el dinero no existía. Acá tengo mi Biblia, vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir comentando acerca de esto. Vemos entonces que el dinero sí existía. Si vamos a Génesis capítulo 20 versículo 16, si vos tenés tu Biblia, seguime, yo acá también tengo mi Biblia. Voy a volver, estoy en Éxodo y voy a volver a Génesis capítulo 20, retrocedo, capítulo 20 versículo 16. A ver, ¿ya lo tengo? Sí, acá está. Dice así: y Sara, la esposa de Abraham, dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Bueno, acá vemos a Sara entregar al hermano de Abimelech 1000 monedas de plata. Estamos hablando de aproximadamente 1400 años antes de Cristo, y vemos aquí a la esposa de Abraham entregando al hermano de Abimelech 1000 monedas de plata. Entonces seguimos viendo que ya desde el vamos estamos comprendiendo que el dinero sí existía y no tienen justificativos aquellos que dicen que se debe diezmar con dinero hoy porque el dinero en la antigüedad no existía. Ahora vamos a retroceder, no, vamos a adelantar un poco. Vamos a ir a Génesis capítulo 23. Hay un poquito más adelante, si vos tenés tu Biblia. Acá en mi Biblia dice muerte y sepultura de Sara. Bueno, acá podemos ver cómo en este capítulo Abraham está dispuesto a pagar aproximadamente 400 ciclos de plata para conseguir un lugar donde sepultar a Sara. Entonces acá también podemos ver entonces a Abraham manejando dinero. Y si Abraham manejaba dinero, eso quiere decir que el dinero sí existía. Aclarado esto, ahora te voy a decir que según la Biblia existen dos tipos de diezmos, no como hacen hoy en día los pastores que les dicen a los congregantes que solamente hay un tipo de diezmo. No, según la Biblia hay dos tipos de diezmo. Te dije que si tenés tu Biblia me sigas, porque yo acá tengo mi Biblia, voy a ir leyendo los textos para que esto se corrobore con la palabra del Señor y no creas que yo te estoy engañando, sino que vamos a ir leyendo la palabra del Señor a medida que vamos estudiando y vamos hablando del tema. Existían entonces dos tipos de diezmo: un diezmo que era anual y otro diezmo que era cada 3 años. Vamos a analizar estos diezmos, tanto el anual como el de 3 años. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros entender la importancia que tiene saber lo que significan estos dos diezmos. Veamos el diezmo anual. El diezmo anual se encuentra en Deuteronomio capítulo 14 versículo 22 al versículo 27, pero nosotros vamos a leer nada más que el versículo 22. El versículo 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Acá podemos ver dos cosas: que el diezmo no era en dinero
sino que eran producto del campo. Y segundo, que el diezmo era una vez al año, no como hacen los pastores hoy, que los hacen diezmar semanal, quincenal o mensual. La palabra de Dios dice que el diezmo era en productos, o sea, en alimentos. Entonces acá tenemos que entender esto. El diezmo anual era en productos del campo y no en dinero. Si Dios hubiese querido que fuera en ciclos de plata o en dinero, ya lo hubiera hecho, porque en la época de Abraham el dinero existía, y eso lo vimos en Génesis capítulo 20 versículo 16, y también lo vimos en Génesis capítulo 23, cuando Abraham compra el campo para Sara por 400 ciclos de plata. Bueno, en este diezmo, en el diezmo anual, era Dios el que escogía el lugar donde el pueblo debía diezmar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si entendemos esto, vamos a poder entender el engaño en el que muchos pastores introducen a los creyentes. Los pastores dicen de que el lugar escogido es la iglesia. Entonces nosotros vamos a entender a partir de este momento que el lugar escogido por Dios, según Deuteronomio capítulo 14, eran las tribus de Israel, las 12 tribus. Esto es importante tener en cuenta, ya que en la época en la que Moisés escribe Deuteronomio, este libro, el Pentateuco, las 12 tribus estaban juntas, estaban unidas. Entonces Dios escogía una de las 12 tribus, y allí debían ir las otras 11 tribus a llevar el diezmo, y vamos a ver qué hacían con ese diezmo. Deuteronomio 14, capítulo 14, bien digo, y versículo 23. Dice así: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Bueno, lo primero que dice es que el diezmo se comía. ¿Dónde? Donde Dios escogía para poner allí su nombre. Obviamente podía ser en cualquiera de las 12 tribus de Israel. ¿Y cómo era el diezmo? Ya te lo dijimos en un momento, que el diezmo era en grano, producto de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Primicias también de las manadas, y todo eso iba para ser comido en cualquier tribu que Dios escogía. Entonces, el lugar escogido por Dios no era la iglesia, sino que el lugar escogido por Dios eran las tribus. Ese es el primer engaño en el que te introducen los pastores cuando te mienten acerca de este tema. Bueno, ahora vamos al diezmo cada 3 años. El diezmo cada 3 años lo encontramos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al versículo 29, y dice así: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Bueno, acá tenemos un diezmo cada 3 años. Vamos a ver nada más que el versículo 28 y después vemos el versículo 29. Dice así: que cuando termine el 3er año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. No dice dinero, dice productos de aquel año. Y dice que ese diezmo lo guardaba en las ciudades. No se lo llevaba a una ciudad elegida por Dios, sino que cada uno guardaba el diezmo en sus ciudades. Hoy vendría a ser un diezmo cada 3 años, donde el creyente lo guarda en su propia casa. Es como si vos cobrases el sueldo y el diezmo lo separás y lo guardás. No lo llevas a la iglesia. No lo llevas a la iglesia. Entonces, cuando el pastor dice que hay que llevar el diezmo al lugar escogido por Dios, solamente te quiere dar el diezmo anual.
y no el diezmo cada 3 años, porque el diezmo cada 3 años no se llevaba al lugar escogido por Dios, sino que el diezmo cada 3 años se guardaba en las ciudades donde estaba el diezmador. Sigamos leyendo el versículo 29 de Deuteronomio 14. Y vendrá el levita. Eso quiere decir que no había que llevar el diezmo a donde estaba el levita. El levita venía a donde el diezmador guardaba el diezmo. Que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos. Bueno, acá podemos ver entonces que el extranjero, el huérfano y la viuda debían comer el diezmo junto con el levita en una fiesta anual. De tal manera que en esta fiesta cada 3 años no quedaba ningún pobre, ningún huérfano y ningún extranjero sin comer el diezmo. Ningún pobre, ningún huérfano y ningún extranjero quedaba con hambre. Todos en la nación cada 3 años comían y se alimentaban de esos diezmos. Entonces esto es importantísimo, importantísimo tener en cuenta. ¿En qué otra parte de Deuteronomio encontramos que el diezmo se comía en las ciudades? Bueno, acá tengo mi Biblia, te lo voy a leer. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, dice así: Cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Dónde comían el diezmo entonces cada 3 años? ¿En el lugar escogido por Dios? No, lo comían en las aldeas. Es como si vos cobrases el sueldo hoy y lo guardas en tu casa, y ese sueldo al 10% lo compartís con el pobre, con el huérfano y el extranjero. Pero el pastor no quiere que vos te quedes con el 10% y lo compartas con el pobre, con el huérfano y el extranjero, comprando comida para hacer una comida para los pobres de tu barrio. Él quiere que vos lo lleves a la iglesia y te engañe y te hace querer entender que esto es así. Te miente y te engaña. Bueno, visto esto, aclarado que el dinero ya existía y aclarado que había 2 tipos de diezmo, acá te muestro un gráfico donde podemos ver una escala de tiempo en el cual yo te grafico de manera clara y sencilla cómo era el sistema del diezmo. Acá podemos ver el año 1, mirá la pantalla que estoy mostrando con el mouse. En el año 1 Dios escogía el lugar donde comer el diezmo. Acá te lo muestro. En el año 1 Dios escogía el lugar donde comer el diezmo. En el año 2 Dios escogía el lugar donde comer el diezmo. Recordad que eran cualquiera de las 12 tribus. Ya en la época de Nehemías, cuando ya los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén, obviamente no se podía escoger las tribus, sino que se escogía Jerusalén, allí en el sur, porque eran las únicas 2 tribus que quedaron. Por eso es que Nehemías manda llevar el diezmo a Jerusalén. En el año tercero, o año del diezmo, lo cual los pastores no enseñan, según la palabra del Señor existía un año del diezmo. En este año tercero se comía el diezmo como lo vimos en Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Se comía con los pobres. ¿Dónde se comía? Se comía en cada ciudad, no donde Dios escogía, sino donde ya Dios había ordenado que era comer el diezmo en total en cada tribu. En cada tribu se comía el diezmo del año tercero. El año cuarto, Dios escogía el lugar donde comer el diezmo. El año quinto, lo mismo, Dios escogía el lugar donde comer el diezmo. Y el año sexto, tenemos otro año del diezmo, donde también se compartía con la viuda, el huérfano y el extranjero. O sea que en el año tercero y en el año sexto se comía con la viuda, el huérfano y el extranjero. Y en el año séptimo
aquí la particularidad muy pero muy grande, esto lo vamos a ir viendo ya en el año séptimo, no se sembraba ni se cosechaba, por lo tanto no había diezmo para entregar. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 23. Acá tengo mi Biblia para que vos veas que no te estoy engañando. Voy a hojear mi Biblia, seguramente vos estás escuchando a través del video que estoy hojeando mi Biblia. Éxodo capítulo 23, versículos 10 y 11. Dice así: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Está clarito lo que dice. Ahora vamos a Levítico capítulo 25. Otra vez voy a hojear mi Biblia. Levítico capítulo 25, versículo 18 al versículo 22. Dice así: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, ponedlo por obra y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto. Y si dijeres: ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembrarás el octavo año y comeréis del fruto añejo, hasta el año 9. Hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Entonces acá, hermano querido, lo que los pastores no te enseñan: un año séptimo donde no se sembraba la tierra, un año séptimo donde la tierra no se cosechaba, por lo tanto nadie entregaba diezmos. ¿Y para qué era esto? Era para que el pobre, el huérfano y el extranjero coman de lo que brotaba de la tierra, de lo que crecía de la tierra por sí mismo. Esto es lo que Dios había establecido. ¿Y cómo era la bendición de Dios? La bendición de Dios era en el año sexto, como dice Levítico capítulo 25, 18, 22. En el año sexto Dios bendecía de tal manera que la bendición llegaba hasta el año 9. O sea, Dios bendecía la tierra y producía tanto la tierra en el año sexto que no había necesidad de sembrar y de cosechar en el año séptimo ni en el año octavo. Y el año 9 la tierra producía en abundancia. La tierra producía en abundancia. Entonces acá podemos ver el diezmo del año 1 era un diezmo que lo comía el levita, su familia, el que diezmaba y su familia. Las dos familias juntas lo comían a este diezmo. ¿Dónde? En la ciudad elegida por Dios. En el año 2, el levita y su familia, el que diezmaba y su familia, también lo comían en la ciudad elegida por Dios, no en la iglesia. En el año 3, el que diezmaba con su familia, el levita y su familia, y la viuda, el huérfano y el extranjero, lo comían en las ciudades, no en la ciudad escogida por Dios, sino que lo comían en las ciudades. Esto es importante a tener en cuenta. En el año 4, el levita, su familia, el que diezmaba y su familia, comían en el lugar escogido por Dios. Lo mismo en el año 5, en el año 6 el levita lo comía con su familia, lo comía también junto con el que diezmaba y su familia, con el pobre, el huérfano y el extranjero. Esto lo comían en las ciudades, no en la ciudad escogida por Dios. Y en el 7º año era un año donde había abundancia, por lo tanto el pobre, el huérfano y el extranjero comían de lo que la tierra daba. Era impresionante la cantidad de alimento
que producía la tierra, de tal manera que la bendición alcanzaba para todos. La bendición alcanzaba para todos. Era tremenda la manera como Dios bendecía a su pueblo. Entonces podemos ver acá, en esta escala de tiempo, cómo Dios proveía el diezmo para los que servían en el templo o en el tabernáculo. Acá teníamos en el año 1, en el año 2, en el año 4 y en el año 5. También para los que estaban en el tabernáculo, en el templo, en el año 3, y se añadían aquellas personas que no tenían ningún tipo de ministerio, sino que eran parte del pueblo, en el año 3, en el año 6 y en el año 7. O sea, mira la justicia de Dios, cómo Dios había ordenado esto para que a nadie le falte de comer. Entonces, el diezmo no era en dinero, sino que el diezmo era en alimentos. Ahora bien, ¿qué pasaba con los pobres en el año 1, en el año 2, en el año 4, en el año 5, donde el pobre, el huérfano y el extranjero no tenían? Bueno, acá vamos a ver que Dios ya había previsto esta situación, ya que Dios había permitido que el huérfano, el extranjero, la viuda, tengan de dónde comer. Dios había establecido que todo aquel que tuviera campo, dejare una parte de su campo sin cosechar para que coma aquel que es pobre. El pobre podía comer de todo lo que quedaba en el campo. Eso es importantísimo tener en cuenta, ya que en el año 1, en el año 2, en el año 4 y en el año 5, el pobre podía cosechar de aquella parte del campo que Dios había ordenado que se dejase intacta. Dice así Deuteronomio capítulo 24, versículo 19: cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces, como el israelita sembraba y cosechaba en el año 1, sembraba y cosechaba en el año 2, también sembraba y cosechaba en el año 4, en el año 5, no sembraban y cosechaban en el año 7, entonces en los años en los que se sembraba y se cosechaba, parte de esa cosecha o parte de los animales que se olvidaban en el campo eran para los pobres. Y de esta manera Dios también, aparte del diezmo, tenía otra provisión para el huérfano, para el extranjero y para la viuda, según Deuteronomio capítulo 24, versículo 19 y versículo 20. Realmente es tremendo lo que estamos viendo en este momento. Y entonces tanto el levita y el sacerdote que estaban en funciones en el templo, como aquellos que no estaban en funciones, porque esto también hay que tener en cuenta, habían levitas que estaban en funciones y levitas que no estaban en funciones. Los levitas que no estaban en funciones vivían en las ciudades. Entonces, ¿cómo era el sistema? Con aquellos levitas y sacerdotes de Aarón que no estaban en funciones, bueno, también recibían el diezmo, los levitas que no estaban en funciones. Por eso es que Dios determinó el año del diezmo para los pobres, y por eso también Dios determinó que se dé en el lugar escogido por Dios. Dios escogía según la necesidad que Dios veía. Si Dios veía una ciudad que estaba con muchas necesidades, según lo que Él veía desde el cielo, allí mandaba que se llevasen los diezmos a esa ciudad o a esa tribu. Entonces los levitas que estaban en aquella ciudad y que Dios veía que estaban pasando necesidades, ahí mandaba Dios
a que se llevasen los diezmos, no solamente a los lugares santos de aquel lugar, sino también a los levitas que estaban sin prestar servicio, o a los sacerdotes de Aarón que no estaban prestando servicio. Recordad que los levitas cumplían nada más que un tiempo en las funciones, si no me equivoco, hasta los 50 años de edad, y después dejaban de ser levitas. Entonces había que cumplir, había un requisito, y después había que dejar la función de levita y venía otro levita. Tanto el levita que estaba en el templo como el que no estaba en el templo, los sacerdotes de Aarón como los que no estaban en el templo y los que estaban, todos recibían el diezmo, los que estaban afuera y los que estaban adentro. De esta manera Dios establecía su justicia. Nadie quedaba sin recibir el diezmo. Nadie quedaba sin recibir el diezmo. Bueno, y lo último que te puedo decir que es el dinero del templo, ya que muchos dicen de que el dinero del templo siempre fue de esta forma, que para que los hermanos diezmen era en plata. No, hermano querido, el tabernáculo sí se sostenía con dinero. El tabernáculo, todo lo que es el alimento o los bienes materiales, mejor dicho, del sumo sacerdote de Aarón, se mantenía con monedas, dinero aportado por los ricos y por los pobres. Todos aportaban dinero al tabernáculo, aparte del diezmo. Esto vos lo podés encontrar en Éxodo capítulo 30, versículo 16. Te lo voy a leer para que vos veas que no te estoy engañando, no te estoy mintiendo. Lo vamos a leer, Éxodo capítulo 30, versículo 16. Cómo se sostenía el tabernáculo con dinero, y todos aportaban. Dice: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y hay muchos hermanos que dicen que para el servicio, para el ministerio, o para que el ministerio siga, es necesario que diezmen. Eso es una mentira. El diezmo es alimento para los que sirven en el templo, o era alimento para los que sirven en el templo, y también era alimento para los que estaban fuera del templo. Entonces el dinero que se aportaba, el dinero de la expiación, era para el servicio del tabernáculo. Así deberían hacer hoy. Debería haber dinero para que se mantenga allí el culto y para que el evangelio se pueda seguir predicando. Pero el diezmo no se puede utilizar más que para alimento de los pastores, alimento de los evangelistas, alimento de los profetas, alimento de los maestros. Pero como el diezmo ya no se menciona en el Nuevo Testamento, como debería haberse, como muchos creen que debería haberse hecho, bueno, hoy en día hay simples referencias del diezmo, pero solamente Jesús hablaba de los fariseos que diezmaban la menta, el enero y el comino, y cuando se refiere a los fariseos solamente está refiriéndose a aquellos que estaban bajo la ley. Así que cuando Jesús dice es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, le está diciendo a los fariseos que diezmen, porque estaban bajo la ley. Y hoy nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la ley de Cristo, otra ley distinta que es la ley de la gracia. Así que, hermano querido, no te dejes meter la mano en el bolsillo, no te dejes engañar por los pastores estos sinvergüenzas que están engañando y mintiendo a las personas. Ahora te das cuenta que existen dos tipos de diezmos. Así que, hermano querido, que Dios te bendiga y que esto te haga entender las grandes cosas que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Hermano, vivamos por la gracia y vivamos por un evangelio gratuito para todo el mundo. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.